Todo el detalle, usted también lo sabe. Sí, pero a ver qué. Los fabulosos Kaila, que es la canción, es Matador, el ¿Pero tema quién la canta? Catupé. ¡Qué bien! Luis Díaz, sí, mi amigo Luis Díaz, haciéndolo ahí, claro. Gracias, Santi, temazo. Bueno, y temazo que vamos a tratar ahora, amigas. Sí, está con nosotros Marcos Ordóñez. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, qué bueno tenerte. Y hablábamos un poco también, ¿no? Durante un tiempo también, en estos días se cumplió un mes del femicidio de Catalina Gutiérrez. Estábamos problematizando también la cantidad de femicidios en la situación en la que nos encontramos hoy y un poco empezar a pensar, además de lo que está sucediendo ahora, cómo problematizar ese problema para nosotros, desde la crianza de un niño o de una niña o de un niño de las diversidades, cómo empezar a pensar desde ese lado. Y pusimos una pregunta fuerte sí. para disparar también con la idea de cómo criar un niño o un niño no machista, Bien, o en bien, un mundo, bien. por eso no solamente niño, una niña, un niño, una niña. Que no estén una en crianza ese, alejada claro. de las prácticas machistas. Exactamente. Sí, es compleja, no la respuesta, sino la resolución de la problemática social, porque el dispositivo social de alguna manera está ordenado de una manera que, sin darnos cuenta, fomenta la reproducción de esta lógica machista, desde las cosas mínimas. Pero lo que la pregunta principal es el eje de la cuestión. ¿Cómo podemos ir modificando ese dispositivo sociocultural que determina que la mayoría de los varones, desde que somos socializados, y sobre todo a partir de la adolescencia y la vida adulta, estemos mucho más cerca del ejercicio de la práctica, tanto de violencias como de prácticas desiguales en los vínculos, ¿no? Y me parece que precisamente allí, en la crianza, es donde tenemos la oportunidad de empezar a intervenir. ¿Dónde hay que estar atentos? Digo, ahora dicen las banderas rojas, los red flag, pero ¿qué tenemos que estar atentos con nuestros chicos? Incluso esto, pensarnos en que si todos los hombres podemos ser femicidas en potencia. A ver, el dispositivo cultural de alguna manera nos predispone al ejercicio de la violencia. Y lo voy a explicar por qué. Porque naturalmente pensamos, no, yo no soy, mi familia no, mi contexto no. Pero lo cierto es que la lógica cultural particular de los varones, desde que entramos en el dispositivo sociocultural, desde que nacemos, entramos en un dispositivo que es muy coherente y muy eficiente, desde cuestiones muy básicas. Por ejemplo, si vemos nomás los juguetes, ¿no? Que tenemos diferencial, los niños de las niñas, este dispositivo diferencial que determina para los varones determinadas características de los juguetes, ¿no? Autitos, camiones, armas, soldados, herramientas, y lo que vemos ahí es que no entra nada de lo que tiene que ver con el cuidado, con el afecto, ni con lo doméstico. Esto que parece una tontería y lo hacemos como un acto reflejo, ¿no? Por reproducción cultural, es lo que determina después en la vida adulta lo que se llama la división sexual del trabajo. Es decir, nosotros los varones, desde que nacemos, la cultura nos dice que nada de eso nos corresponde. Ni el cuidado, ni el afecto, ni lo doméstico, por dar solamente un ejemplo, ¿no? Pero yendo a la pregunta central, en el terreno de lo familiar, no es tan importante lo que se le dice, sino lo que le mostramos a nuestros hijos, ¿no? Porque si yo en el discurso quiero que mi hijo esté alejado de la práctica machista, pero ve que en el hogar es absolutamente desigual el reparto de tareas, va a empezar a incorporar una idea de superioridad de lo masculino, o mejor dicho, de pensar que los cuerpos, los tiempos, las energías, al decir de Lucho Fabbri, un politólogo rosarino, están a nuestra disposición, ¿no? Que la mujer siempre está a nuestra disposición para resolver todos nuestros problemas. Está bueno esto que estás planteando, el mapa que está viendo vos en tu casa a lo mejor. Claro, por más que te redigan un discurso, pero ves que la mamá se ocupa de las tareas del colegio, de tener la ropa, de hacer esto, y que además, 2x3, hay algunos episodios de gritos en la casa, y digamos, de manera inconsciente vas a conformar ese esquema y lo vas a reproducir. Se apropia y se incorpora de manera, en nuestra subjetividad, de esa manera, viviendo, y sobre todo en la infancia, que aprendemos más por lo que vemos que por lo que nos dicen, ¿no? Entonces, si vemos esa lógica de distribución en el hogar, ya empezamos a incorporar un lugar de privilegio, ¿no? Claro, no es estar, perdón, reafirmo esto, no es la idea intencional de decir papá y mamá son iguales o varones y mujeres son iguales, sino que en la acción es por donde... ahí, exactamente.
por ahí, y ahí empezamos a encontrar estas desigualdades que están en este dispositivo cultural que comienza desde la casa. Por eso la pregunta es muy oportuna, porque yo creo que también es desde ese lugar donde tiene que empezar a modificarse este dispositivo sociocultural, que obviamente va a llevar mucho tiempo modificarlo, porque todo lo que es cultural ha llevado tiempo que se instale, y desinstalarlo, de construirlo, también nos va a llevar un tiempo. Pero tenemos que empezar a repensar sobre todo nuestras prácticas cotidianas, que es ahí donde más se encuentra el germen de la reproducción de una lógica machista. Y no solamente hablando, porque capaz el que mira dice, en mi casa no ocurre un hecho de violencia física, pero sino todos otros tipos de violencia que son súper comunes, como sutiles, la violencia psicológica, económica. Ejemplos de estas cosas, dijiste prácticas que vayamos identificando. Bueno, ¿podés tirar alguna que por ahí...? Bueno, ahí ya estuvimos viendo cómo es la distribución de lo doméstico, ¿no? Esta de viene papá y mamá a casa. Si yo veo que mamá llega y se pone a hacer las cosas, las tareas mías del colegio, acompañarme en eso, se tiene que ocupar de la limpieza de la casa, del cuidado de tus hermanos, y que papá está viendo la televisión, claro, ya es una pequeña violencia de tipo doméstica y sutil, naturalizada por la cultura. Porque vuelvo a repetir, este varón nació por ahí, no con ánimos de ser indulgente, sino entender cómo se produce culturalmente. Como varón, digo, y viniendo de ese palo, nosotros desde que tenemos uso de razón, la cultura nos dice que eso no nos corresponde. Aprendemos a hacer de lo injusto lo cotidiano y sobre todo a insensibilizarlo. Y esto se suma con otras prácticas pedagógicas muy fuertes a través de frases que recibimos los varones. Los hombres no lloran, te parecías una mujer en un sentido peyorativo, no seas maricón. Todas frases que nos van dejando una huella indeleble en nuestra subjetividad, donde ponemos lo femenino, lo diverso, en un lugar de lo que se rechaza, ¿no? Lo que tiene que estar allá, casi abyecto, ¿no? Sí. Para pensando que también hace unos años hay unas campañas interesantes donde en grupo de amigos, cuando aparecía alguna expresión de violencia machista, el propio grupo empezaba a actuar como cancelando semejante opinión. Ahora, lo que veo que ahora la opinión pública, especialmente en las redes, es como que vuelve a poner o pone el eje en la discusión en la cuestión de la teoría del género para descalificar cualquier tipo de estos argumentos. ¿Qué estamos viviendo ahora en este? ¿Parece que está de moda otra vez la violencia? Sí, se ha puesto de moda la violencia, se le ha abierto la puerta nuevamente y dejó de ser políticamente correcto, digamos, ya la corrección política se dejó de lado, porque también es cierto que hubo mucho varón deconstruido, ¿no? Pero más que nada era una cuestión de corrección política, ¿no? Que correspondía también a un momento de muchos cambios sociales, de avance de los derechos de la mujer. Había mucha pose. Y entonces había mucha pose, exactamente, sobre todo en las redes, estos estamos con las chicas, acompañamos. El aliado. Y esto está bueno para repasar en un concepto que por ahí se utiliza mal, ¿no? Tiene que ver con una cuestión más académica, pero se usa el término masculinidad hegemónica y generalmente se piensa en esa masculinidad, del tipo macho alfa que odia a las mujeres, a la diversidad y demás. Pero la masculinidad hegemónica, y esto lo trabaja una socióloga australiana que se llama Rewin Connell, dice que es aquella masculinidad que logra imponerse en un determinado momento histórico porque se vuelve aceptable. Y la masculinidad hegemónica hoy en día es esa que es políticamente correcta en el discurso, pero que en los ámbitos donde se dirime alguna cuotita de poder, sea el hogar o el laburo, ahí no se ha cedido un palmo, ¿no? Y eso se ve en los lugares de trabajo y sobre todo en la casa. Lo discursivo divino, pero es ahí donde tenemos que ver si somos realmente coherentes con lo que decimos. Totalmente. ¿Qué pasa con la crianza de nuestros hijos cuando excede el ámbito de casa, ¿no? Digamos. Escuela, amigos. Claro, escuela, amigos, ahí ya, no, porque los varones son así. Hay que pertenecer y entonces a veces... Es que los mandatos culturales, esto que viene atado, los mandatos siempre vienen atados a un estereotipo, algo que la sociedad y la cultura plantea como ideal. ¿Qué es lo que plantea como ideal? Que seamos fuertes, que seamos agresivos, que seamos ganadores, que seamos sexualmente activos, que seamos proveedores, gozados, valientes y todo lo demás, ¿no? Ese es un dispositivo muy fuerte, ¿no? Y eso se traduce luego en mandatos, en la obligación de ser, ¿no? Todos los varones pasamos por ese lugar. El contexto, los amigos, hasta la misma institución escolar van a ser espacios donde esa lógica vieja que queremos modificar se va a reproducir y se va a fortalecer. Por eso hoy en día los varones estamos en este sentido muy solos, si es que queremos modificar este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque el único lugar donde es posible modificar esta lógica cultural es la casa. Y la casa muchas veces viene
con lógicas culturales heredadas de otra época, desactualizadas. Y el otro lugar que tenemos, y con el que insisto, porque es una de las pocas posibilidades que tenemos, es la escuela. Y fundamentalmente a partir de la educación sexual integral es en donde se puede ver esta perspectiva de género, de comprender estas lógicas diferenciadas de socialización y cómo a partir de una mirada crítica de eso podemos empezar a modificar. ¿Con qué intención? Particularmente para los varones, yo creo sumamente positivo todo esto que se ha dado en estos últimos tiempos. Creo que nos lleva a los varones a la posibilidad de revernos y de ser mejores, ¿no? De ser mejores personas, ser más igualitarios, no hacer de la injusticia una parte de nuestra práctica, recuperar la sensibilidad, que es lo que nos vuelve humanos. Y el modelo de masculinidad nos insensibiliza. Y ponerlo en discusión. Tremenda charla que tenemos hoy con Marcos Ordóñez. Vamos a tener que volver a invitarte, Marcos. Cuando quieran, ha sido un gusto. Gracias. Marcos es médico, especialista en salud reproductiva. Salud sexual y reproductiva. Lo pueden seguir en las redes, van a encontrar reflexiones de este tipo. Y si no, en Ciudad U, porque pronto estará acá con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias.